Dead Mage capítulo 387. En medio de la guerra santa del Reino Santo contra el ejército del Imperio Demonio Vidal en el campo de batalla, donde la sangre salpicaba como una lluvia torrencial, continuaba el choque de poderosas fuerzas. La verdadera espada de la noche oscura. Bicho. El rey jabalí malvado Bododo intentó evitar la espada mágica que blandía Gudarion, pero terminó recibiendo una gran herida en el costado de su cuerpo. ¡Qué ridículo! ¿Cómo es posible que el arma de los descendientes orcos que creé haya llegado a mi cuerpo? Bododo sabía todo sobre los orcos que había creado, sus características y limitaciones. Según eso, por mucho que subiera de rango, jamás podría igualarlo. Era imposible que una espada atravesara un pelaje tan resistente como su propia adamantita, o la gruesa grasa que había debajo, y alcanzara su carne. De verdad eres un orco. Eres un mutante con cabello dorado creciendo en tu cabeza. Son una especie superior de orcos, orcos nobles. Parece que ni siquiera existían antes de que te encerraran. ¿Qué? Una especie superior. Evolucionar sin mi permiso, su creador, es una insolencia. Haces lo que quieres. Desde la perspectiva de Bodo, había usado el poder que le había otorgado el rey demonio Guduranis para crear a los orcos como muestra de su lealtad, para que sirvieran como soldados de infantería. Naturalmente, no los consideraba sus propios hijos. Bodo no intentó ocultarlo. Rey Gudarion. Cosechemos esta mancha sobre nuestra raza. Lo cortarán y lo servirán como ingrediente para el banquete de la victoria. Sus palabras y acciones enfurecieron a los orcos nobles, y comenzaron a acorralar a Bododo. Eso es ridículo. Incluso si fueran una especie de clase superior, es imposible que se vuelvan tan fuertes. Los orcos no son más que monstruos inferiores con baja inteligencia, fuerza, vitalidad y capacidad reproductiva. Incluso si fueran una especie de clase superior. Bododo pensó esto con la mente confundida, pero tenía razón. De hecho, si Gudarion hubiera sido solo un orco noble, por muy talentoso que fuera, jamás habría puesto en peligro la vida de Bododo. Sin embargo, él es un Mubugenge, y un orco noble especial bendecido por vida. Gudarion, mantengamos la calma. Debemos comandar a los orcos nobles. Como amigo de Bandalieu, recibió su protección divina y pudo hacer que un clon de Bandalieu descendiera a su cuerpo. Quienes se encuentran bajo la protección divina de varios dioses pueden usar la habilidad descenso del ángel familiar para elegir cuál de los ángeles familiares de esos dioses descenderá sobre ellos. Entre esas opciones se encuentra el clon de Bandalieu. Tanto el descenso del ángel familiar como la invocación de demonio familiar tienen prácticamente el mismo efecto. No te preocupes, hemos seguido tu ejemplo y hemos nombrado un comandante de retaguardia en nuestro reino noble orco. Entonces podrás dar un paso adelante como yo con tranquilidad. Incluso ahora, el clon de Bandalieu fue bajado a su cuerpo y se estaba compartiendo información. Logramos salvar Lucemacera, pero tenemos otros lugares a los que ir, así que probablemente nos llevará un tiempo llegar aquí. ¿Estás bien? Al menos, estamos bien. El ejército de la Yihad puede ser aniquilado por el Zigurat, pero quienes desertaron antes de que comenzara la guerra también están en peligro, así que deberíamos protegerlos. Todo irá bien. Llevan en la mano los símbolos sagrados de Botín y Pería. Los seguidores de Botín, que habían abandonado la Guerra Santa, parecían estar algo confundidos, pero se mantenían a suficiente distancia de las fuerzas de la Guerra Santa, que estaban siendo atacadas por el Zigurat. Bueno, si lo dejamos en paz podría venir aquí. No tienen intención de unirse a la Guerra Santa defendida por la Santa Nación de Amid, pero parecen dudar en simplemente huir cuando se enfrentan a un semidios que tiene un fragmento del alma de Guduranis incrustado en él, y no hacen ningún intento de poner más distancia entre ellos. Sin embargo, se muestra reacio a cooperar con el ejército de la Guerra Santa para luchar contra el Zigurat en este momento, y dado que los orcos nobles son los principales que luchan en Bododo, le preocupa que si dice que son refuerzos, no lo escucharán, por lo que no puede moverse. Para empezar, son un conjunto de numerosos grupos pequeños y medianos que se separaron del ejército de la Guerra Santa, por lo que no hay un líder que los supervise a todos. Por lo tanto, les resulta imposible actuar con rapidez ante una situación inesperada. Sin embargo, con el tiempo, seguramente tomarán alguna decisión y actuarán. Bro. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Pensé que seguiría a vida si eso significaba ayudarme, pero ahora tú y Alda son mis enemigos. En ese momento, quizás debido al intenso dolor y a la influencia del fragmento del alma de Guduranis que lo parasitaba, Bododo emitió un rugido al tiempo que una parte de su cuerpo comenzaba a expandirse de forma antinatural.
Al mismo tiempo, su carne y sangre, que se habían esparcido por el suelo, comenzaron a retorcerse y burbujear. Mover el esqueleto. Bugia Gagia. Entonces, una enorme pústula que había aparecido en la superficie del cuerpo de Bododo estalló desde adentro, y orcos cubiertos de una mucosidad repugnante se deslizaron hacia afuera. Tienen piel azul oscuro, cuernos en la cabeza y cuerpos musculosos, y lo único que tienen en común con los orcos normales es la forma de su nariz y los sonidos que emiten. A simple vista, se nota que son una especie mutante. Bogiei. Entonces, la carne y sangre dispersas de Bododo se transformaron en monstruos jabalíes. Algunos eran enormes jabalíes de rango 3, que no eran rival para los orcos nobles, pero entre ellos había jabalíes de rango 7 a 9, criaturas que Vandalieu nunca había visto. Guduranis me ha otorgado el poder y la autoridad para crear monstruos orcos y jabalíes. Son monstruos muy poderosos. Cuanto más me lastimen, más se multiplicarán. ¡Qué terrorífico! No, realmente no. Los clones de Budarion y Vandalieu respondieron instintivamente al unísono, aunque sus voces no llegaron a Bododo. ¿Qué dijiste? Es probable que al ser tomado por un fragmento del alma de Guduranis, pudiera interferir directamente con el sistema de reencarnación del rey demonio, y pudiera crear seguidores usando su propia carne y sangre como material. Normalmente, ese sería un poder aterrador. Con enemigos más poderosos que se crean cada vez que alguien resulta herido, no es de extrañar que se sienta desesperanzado. Sin embargo, los orcos nobles liderados por Budarion eran guerreros feroces comparables a los aventureros de clase A, capaces de derrotar al menos a los de rango 8 por sí solos. La familia que Bododo había reunido no era lo que ellos llamarían poderosa. Teniendo en cuenta esto, no es sorprendente saber que Bododo puede aumentar su número de seguidores. Vandalieu ya está haciendo algo similar a Bododo. De hecho, considerando que está creando monstruos separados y no clones, probablemente sea similar a cuando Izanami de Legión crea a Yomotsu Shikome y Yomotsu Ikusa. Maldita seas. ¿Cuánto tiempo tienes para burlarte de mí? Naciste de mí y estás usando una parte de mí. Bododo gritó mientras cargaba contra Budarion. Sus cascos se clavaron en el suelo, haciendo que la tierra retumbara, y al acercarse, sacudiéndose de encima a su pariente nonato, fue como si la montaña misma se moviera. Al confundirte con Guduranis, parece que tu ego también está siendo tomado por sorpresa. Llevando una armadura hecha con los fragmentos del rey demonio, Budarion enfrentó el ataque de frente, o eso parecía, pero justo cuando chocó con Bododo, lo esquivó por un pelo y blandió su espada. Corte Migio. La espada se balanceó tan rápido que Budarion ni siquiera pudo verla, clavándose profundamente en el costado derecho de Bododo, esparciendo una gran cantidad de sangre por todas partes. El grito del rey jabalí malvado resonó por todo el campo de batalla. ¡Ah! ¡Ah! Sin embargo, a mitad de camino se convirtió en una risa ensordecedora. Kilei. Es inútil hacerme daño. Cuanto más me hagas daño, más fieles serán mis seguidores. No habrá victoria para los fracasados que traicionaron a su creador. Eso declaró Bododo, pero parecía que, tal como había dicho Budarion, incluso su ego estaba siendo dominado por Guduranis. Los monstruos orcos y jabalíes nacidos de su sangre también empezaban a ser especies diferentes a los orcos y jabalíes normales, con cuernos y alas. Sin embargo, a espaldas de Bododo, sus seguidores estaban siendo retenidos por los guerreros del ejército de los orcos nobles. Su Majestad. Déjenos el claro. No importa cuántos de estos fracasos haya, no son rival para nosotros. Los nobles orcos empuñan valientemente lanzas y hachas y cazan orcos y jabalíes con características demoníacas, orcos demoníacos y jabalíes demoníacos. Budarion incluso sintió lástima por Bododo, que seguía riendo, sin darse cuenta de la fuerza de los orcos nobles a los que había llamado fracasados, y de los exceptores de la muerte de los verdaderos parientes que acababa de crear. Podría derrotarlo antes de que llegues, pero ¿qué debería hacer en ese caso? Entonces lo sellarán, así que estará bien. ¿Es eso posible? Sí, eso parece. Sin embargo, solo funciona si hay un fragmento de alma, así que ten cuidado de no combinarlo con el fragmento del Zigurat. Ya veo. Entonces me siento aliviado. Budarion preparó su espada y corrió como el viento, su cuerpo era apenas 3 metros pequeño comparado con la masa montañosa de Bododo. Mientras tanto, Borkus y los otros no muertos y los necrófagos de Vígaro estaban pasando por un momento difícil. ¡Guau! Aléjense de los no muertos. Es peligroso. ¿Cuántas veces tengo que decirte que los no muertos aquí son nuestros aliados? Así es, te dije que estaba de tu lado, te voy a matar.
Esto se debió a que el Figurat permaneció en el cielo, y aunque no atacó a los Ghouls, atacó a los no muertos Borgs de la misma manera que los seguidores de los dioses de las fuerzas de Alda. Recibe el castigo divino. E incluso en esta situación, el ejército de la Guerra Santa del Reino Santo de Amid no intentó dejar de luchar contra el ejército del Imperio Demonio Vidal. Callarse la boca. Ustedes son los que están mordiendo el anzuelo ahora mismo. Cállate. Ese es el secuaz del Rey Demonio, no un dios, Gua. El ejército de la Guerra Santa presume de una moral alta debido a su fanatismo, pero los no muertos y necrófagos del ejército del Imperio Demonio de Vidal son élites equivalentes a aventureros de clase B para ellos. Los soldados del ejército de la Guerra Santa son oponentes ante los que no pueden bajar la guardia. Sin embargo, si no bajan la guardia, no son difíciles de derrotar. Gu. Lo lograste, ese dragón. Sin embargo, si se centran únicamente en el ejército de la Guerra Santa, llegarán tarde a evitar el rayo que derribará el Figurat y sus consecuencias. Interrumpan, necrófagos. Exterminaré a quienes sigan a Alda y a los no muertos. Oh, gloria a vida. Gritando esto, Figurat desató más rayos. Los ataques fueron precisos, evitando a los necrófagos y a los orcos nobles, y apuntando únicamente al ejército de la Guerra Santa y a los no muertos. Sin embargo, las orejas y la cabeza de Figurat parecen no funcionar correctamente. Ese cabrón, ¿por qué ignora al rey jabalí malvado y a sus seguidores y solo nos ataca a nosotros? Obviamente, corres más peligro que los seguidores de Alda si te dejamos en paz. Figurat profería palabras de odio contra Alda y sus seguidores, y alababa a Vida, pero no mostró ninguna reacción ante Bododo, quien había aparecido al mismo tiempo que Figurat. Parecía ignorarlo de forma antinatural. Además, por mucho que Vígaro grite, no deja de atacar a los no muertos. Aunque no pueda oír las voces, con ojos que pueden seleccionar objetivos con tanta precisión, no es de extrañar que note que algo anda mal. Parece que Figurat también ha sido parasitado por un fragmento del alma de Guduranis. No quieren pelear entre ellos, así que dirigen la conciencia de Figurat hacia otros enemigos para que no escuche lo que decimos. El rey demonio familiar respondió a la pregunta de Borkus. Iban por ahí lanzando magia curativa llamada curar cadáver sobre los no muertos heridos. Así que la persuasión es inútil. En ese caso, me gustaría ver a alguien ágil y con una trayectoria demostrada tomar el control. Cuando Vígaro giró la mirada, vio a miembros de la tormenta de la violencia enfrascados en una feroz batalla con miembros de las 15 espadas devastadoras del mal que se habían unido al ejército de la Guerra Santa. No parece que tengan tiempo para ir a derribar el Figurat. No hay otra opción. Gina, Zandía y Vígaro. Los mataremos sin matar a ese maldito dragón. Al ver esto, Borkus aprovechó su oportunidad y llamó a los miembros de su grupo y a Vígaro. Borkus, sería malo si lo mataras. Genial, hagámoslo. Oye, Gina. La pequeña genio Zandía intentó calmar a Borks, pero la santa de la curación Gena asintió y se rió beligerantemente. Parece que ambos fueron alcanzados por la descarga eléctrica del Figurat. Ciertamente no es bueno seguir así. Vilde, Katia, los dejo a todos con ustedes. Imposible. Vígaro había decidido que debían tomar el Figurat lo antes posible y cuando intentó entregar el mando a los dos hombres, estos inmediatamente gritaron y menearon la cabeza. Imposible. ¿Por qué no? ¿Por qué preguntas de nuevo? Nunca he estado al mando antes. Así es. Yo tampoco tengo la experiencia ni las habilidades para eso. Traigan a Zadir y Soabastia. Los dos dicen eso, pero ahora es una emergencia. Ambos están peleando en otro lugar. Solo tienes que usar la invocación de demonio familiar y dar las órdenes que te indique Vandalieu, y todo estará bien. En ese caso. Bueno, supongo que es posible. Pero no tendrá el efecto de la habilidad comando, ¿verdad? No es cuestión de habilidad. Tener un comandante confiable marca la diferencia, o eso parece. En ese caso, el comandante podría ser el alter ego de Vandalieu, el rey demonio, pero lo cierto es que Vandalieu no es apartamento para ser un comandante de retaguardia. Esto se debe a que prefiere luchar en primera línea que como soldado. Sin embargo, con la invocación de demonio familiar, el clon de Vandalieu simplemente residiría allí, con Vilde y Katia como protagonistas. A menos que ellas se presentaran, el clon de Vandalieu tampoco lo haría. Schneider y sus compañeros estaban enfrascados en una pelea de espadas con los miembros de las 15 espadas que aplastan el mal, principalmente las 4 espadas y Leonardo de Corte de Sombras. ¿Qué pasa? Tus movimientos han mejorado. ¿Es la bendición de Alda? Eso es todo.
Han mejorado mucho sus habilidades en tan poco tiempo. Gracias a ustedes, hemos perdido a otro miembro. Beckett del ejército insecto de las 15 espadas, Slayer el matarreyes de las 11 espadas, Dicker la espada de la velocidad de la luz de las 3 espadas, y el Vine la serpiente de 5 cabezas de las 5 espadas. Debido a su derrota a manos de Bandalieu, las 15 espadas devastadoras del mal llevaban mucho tiempo sin miembros. Lograron reponer los miembros para esta guerra santa, pero nuevamente estuvieron ausentes en la batalla contra la tormenta de la violencia. Las espadas únicas a las 3 espadas, que aparecen al público con fines propagandísticos, no están aquí sino alrededor del Papa, Eirica, como sus guardias, pero uno de ellos fue asesinado por el rayo del Figurat hace un tiempo, por lo que sus números han vuelto a la normalidad. ¡Ja, qué falta de talento! ¿No es esto una señal de la falta de popularidad del Papa? Mientras Dalton, que había derrotado a los miembros de reemplazo en un abrir y cerrar de ojos, hablaba, el anciano calvo, con el rostro rojo de rabia como un pulpo hervido, comenzó a atacar con magia. Bastardo. Qué grosero con el Papa, la encarnación de Alda. Ola de agua. No te lo perdonaré. Gourai. Expía tus pecados con tu muerte. Gale Slash. Qué viejo tan hablador. Es hora de callarte para siempre. Bjornsson, un mago de la división unitaria de las 14 espadas, puede lanzar hechizos simultáneamente usando 3 bocas. La suya y 2 bocas especiales de objetos mágicos que se mueven a voluntad. Mientras Dalton intenta enfocarlo, Notrus, el Sinforma, un artista marcial de las 8 espadas, vestido de pies a cabeza con un traje negro azabache, ataca sin decir palabra. Los ataques ignoran las limitaciones del esqueleto, lo que los convierte en auténticos cambiaformas. En lugar de un hombre de goma, parecía como si se enfrentara a una criatura humanoide de goma. Rayo de calor. Dalton lanza un hechizo mágico que emite un rayo de calor hacia Notorus, pero Notorus lo esquiva simplemente inclinando la cabeza. Debes estar bromeando. No tienes cerebro ahí dentro. Dalton gritó en estado de shock, pero al momento siguiente la cabeza de Notorus, que ahora tenía aproximadamente un tercio de su ancho original, cambió de forma y se extendió hacia él, lo que hizo que saltara rápidamente. Increíblemente, Notorus había movido sus 5 cuerpos de lado uno por uno, cambiando la forma de su torso y disfrazando su mano izquierda y su pie izquierdo como ambas piernas, su pie derecho como su brazo derecho, su brazo derecho como su cabeza y su cabeza como su brazo izquierdo. ¿De verdad eres humano? Ni siquiera Bandalieu haría algo así. Dalton gritó, pero Notorus continuó su ataque sin parecer importarle. Sin embargo, este fue el final de su igualdad, y las 7 espadas, 9 espadas, 10 espadas, 12 espadas y 13 espadas restantes estaban luchando para contener de alguna manera a Zorcoderio, Meldin y Lysana. Es agotador, pero no hay otra opción. Lo daré todo, así que asegúrate de no ponerte delante de mí, Meldin. Pero esa frágil rivalidad ha llegado a su fin. ¿Qué? ¿Vas a hacer eso? Meldin gritó, retrocediendo rápidamente y Lysana se soltó. Su piel blanca estaba cubierta de escamas rosadas, su lengua era bifurcada y el aliento que escapaba de su boca era de color venenoso pero tenía un olor dulce. Esta es su aparición como Julisana Pipe, la diosa malvada de la embriaguez, un ex miembro del ejército del rey demonio que se había cambiado a la facción de vida. Ha aparecido otro dios malvado. Rey demonio, tus trucos son tan astutos. Maldita sea, tú. Los caballeros del ejército de la Guerra Santa comenzaron a hacer un escándalo, pero cuando Lysana sopló sobre ellos, perdieron el conocimiento y colapsaron. También se habían esforzado en contrarrestar el virus, pero parecía que no eran lo suficientemente fuertes para detener el veneno desatado por los dioses. ¿Qué debemos hacer? Esto cambiará la situación. Como dijo Schneider, hasta entonces, 5 de las 15 espadas devastadoras del mal se habían concentrado en la defensa y habían logrado contenerlos, pero si Lysana usaba su poder como un dios malvado, se volvería más difícil. Así es. Leonardo lo admitió sin mostrar ningún signo de arrepentimiento y luego curvó las comisuras de su boca en una sonrisa. En ese caso, supongo que no me queda más remedio que ponerme serio. Ahora sí, es mi fin. Necesito que me acompañes, Schneider de relámpago. Mientras gritaba, las venas anormalmente abultadas de su rostro se convirtieron en líneas rojas oscuras. Schneider se dio cuenta de algo. A ti también te pondrán un fragmento de Guduranis en el cuerpo. ¿Lo pusieron? No, puse el fragmento por mi propia voluntad. Leonardo gritó, sus movimientos ahora aún más rápidos y poderosos que antes. Una repentina ráfaga de viento azotó el campo de batalla.
Sin embargo, dado que ambos bandos se encontraban en una feroz ofensiva y defensiva, ni el ejército de la Guerra Santa ni el ejército del Imperio Demonio de Vidal notaron que el viento era anormal. Envueltos en los vientos del poder de los 9 caminos, los miembros de las espadas de 5 colores pasaron rápidamente a través del valle que se había creado en la cordillera fronteriza y pusieron un pie en el territorio del Imperio Demonio Vidal. Entonces, ¿esto está dentro de la cordillera fronteriza? Es un bosque más normal de lo que pensaba. Sin embargo, este lugar se encuentra en medio de un bosque, lejos de Taroseim y otras ciudades-estado. Los exploradores que normalmente estarían cazando monstruos o recolectando materiales ahora se encuentran en el campo de batalla o en la ciudad debido a la guerra. Los monstruos también han percibido algo extraño y han huido, pues la cordillera acaba de temblar y moverse. Por eso, el entorno de James y sus compañeros estaba aún más tranquilo que un bosque normal. Estarás envuelto en mi viento por un rato. Ahora es el momento de adentrarte más. En ese momento, resonó la voz de los 9 señores. Ella había descendido a la tierra y ayudado a infiltrarse en las espadas de 5 colores, y ahora reside dentro del escudo que Deliza lleva equipado. Entiendo. Pero el eco de una batalla lejana resuena hasta aquí. ¿Sabes lo que ha hecho Arda? Preguntó James mientras se alejaba. No sabía que Alda había sellado a los dioses malignos de los restos del ejército del rey demonio, así como a los dioses de la facción de vida, y había permitido que fragmentos del alma de Guduranis los parasitaran, liberándolos luego en la tierra. No me han dicho nada. Yo también. Además, Alda no había advertido a nadie sobre este acto atroz de antemano, incluido Belluor, los 9 señores e incluso sus propios dioses subordinados. Los dioses de las fuerzas de Alda deben estar asombrados ahora mismo. Pero puedo adivinar lo que pasó. Si quieres oírlo, te lo contaré, dime, Belluo. Creo que Alda liberó al dios maligno que había sido sellado. Probablemente dejó que un fragmento de Guduranis lo parasitara, provocando que enloqueciera y no huyera del lugar. Lejos de ser un dios maligno, incluso había usado dioses del lado de vida, como la diosa del renacimiento, Lucemacera, y lo que había estado parasitando no era solo un fragmento del rey demonio, sino un fragmento de su alma. Sin embargo, ni siquiera Belluod esperaba que Alda llegara tan lejos. ¿Y entonces qué harás? ¿Darte la vuelta y luchar contra los dioses malvados? James se quedó en silencio por un momento en respuesta a la pregunta de Nineroad que emanaba del escudo de Delisa, pero luego comenzó a caminar de nuevo. Sigamos hacia su base. Debería aparecer por allí o de camino. Descripción del monstruo. Orco demoníaco, boa demoníaca escrito por Luciliano al tener incrustado en ellos un fragmento del alma del rey demonio Guduranis, Bododo, el rey jabalí, puede crear estos monstruos. No son demonios, sino orcos y monstruos tipo jabalí con características demoníacas. Generalmente, son física y mágicamente más fuertes que los orcos nobles, y poseen habilidades como regeneración rápida y resistencia a anormalidades de estado. También son muy inteligentes y agresivos. Tienen cuernos demoníacos y piel azul negruzca. Aunque era poderoso, siendo al menos de rango 8, recién había nacido y sus niveles de artes marciales y habilidades mágicas eran bajos, por lo que no era un oponente formidable para el ejército de élite de los orcos nobles. La carne es tierna y perfecta para guisar. Las vísceras tienen un olor fuerte y no son aptas para sashimi, pero dependiendo del condimento, pueden adquirir un sabor único que a algunas personas les resulta adictivo. Dead Mage capítulo 388. El dios loco y el dios oculto en la tierra, los dioses malignos de los restos del ejército del rey demonio, parasitados por fragmentos del alma de Guduranis, y los dioses y semidioses que apoyaban a vida, sembraban el caos por doquier. El caos no era menos intenso en los recintos sagrados, donde se congregaban los dioses de las fuerzas de Alda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué liberaste los fragmentos sellados del alma de Guduranis, y todo a la vez? Por favor, respóndeme, Lord Alda. El sello del fragmento del alma del rey demonio Guduranis se rompió. Fue un acontecimiento tan trascendental que incluso los dioses indecisos, resignados a sus oportunistas, perdieron la compostura y se unieron. Durante el incidente de Avalon Oscuro, varios fragmentos del alma de Guduranis fueron liberados, lo que resultó en su resurrección incompleta. Sin embargo, el cerebro detrás de esto fue Rodcorte. Sin embargo, esta vez quien rompió el sello fue Alda, a quien consideraban el líder de los dioses. La conmoción que sintieron fue incomparable a la anterior. Una cosa sería si fuera un dios malvado quien obedeciera al rey demonio, pero ¿por qué permitiste que el alma de Guduranis también parasitara a los dioses de la facción de vida?
Si lo haces, la disputa con la facción de vida nunca terminará, incluso si derrotas a Bandalieu. Alda había estado diciéndoles a los dioses que lo seguían que el mundo estaría protegido al derrotar a Bandalieu, pero nunca había predicado sobre derrotar a Vida y los otros grandes dioses. Esto se debe a que la existencia de los dioses es esencial para el mantenimiento de este mundo. Actualmente, el mundo se ha mantenido con éxito gracias únicamente al poder de los dioses de Alda. Sin embargo, si un conflicto como el que se produjo entre Alda y Vida hace 100.000 años volviera a ocurrir, y a una escala aún mayor, esta vez el poder de los dioses podría no ser suficiente para mantener este mundo. Sin embargo, el mundo no perecería en el momento en que se descuidara el mantenimiento, sino que comenzaría a desmoronarse gradualmente, por lo que duraría al menos 100 años. Sin embargo, sería casi imposible reunir suficientes dioses nuevos en 100 años. No es seguro que las fuerzas de Alda ganen la batalla entre los dioses. Los dioses de las fuerzas de Alda ya han consumido el poder nacional del Santo Reino de Amid en esta Guerra Santa. No se sabe cuánto tiempo sobrevivirá el ejército de la Guerra Santa, pero no cabe duda de que el número de creyentes disminuirá significativamente. De hecho, si se descubre que Alda ha desatado dioses con fragmentos del alma de Guduranis incrustados por toda la tierra, todos abandonarán Alda, excepto unos pocos fanáticos como Eirika y creyentes en zonas remotas donde la información no llega del exterior. Debido a que los dioses fueron liberados en lugares distantes, Bandalieu y sus compañeros eran los únicos capaces de recopilar y analizar la información de cada lugar. Como resultado, el ejército de la Guerra Santa estaba siendo engañado por la mentira de Eirika, y los seguidores de Alda en cada lugar desconocían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y se difundía la información, la gente llegaría a comprender que no fue Bandalieu, los dioses del lado de Vida o incluso los restos del ejército del rey demonio quienes habían causado este incidente, sino Alda. Esto se debía a que los dioses que tenían fragmentos del alma de Guduranis incrustados en ellos solo aparecían en lugares donde era probable que las fuerzas militares de Bandalieu estuvieran presentes, y del lado del reino santo de Amid, solo aparecían por encima del ejército del imperio demonio Vidal y el ejército de la Guerra Santa. Como resultado, la energía de la fe escaseará rápidamente, y se espera que el poder de los dioses de Alda también disminuya. Si Bandalieu y sus aliados son derrotados, la fe de Vida probablemente se debilitará de nuevo, pero el mayor impacto recaerá en el bando de Alda. En el peor de los casos, la gente podría desconfiar de las fuerzas de Alda, que habían liberado el sello del alma de Guduranis, y cambiar de bando para convertirse en seguidores de los dioses de Vida, e incluso si Bandalieu fuera derrotado, las fuerzas de Alda podrían ser derrotadas por las fuerzas de Vida. Nosotros y la facción de Vida lucharemos por siempre. O tal vez pretendes convertir no solo el interior de la cordillera fronteriza, sino todo el continente Ban Gaia en un páramo abrasador en esta Guerra Santa. Arda, por favor respóndeme. Corrieron al santuario de Alda, pero una puerta robusta los detuvo. Y ante ella se encontraba Niltark, el dios del juicio, en silencio. Lord Niltark. Por favor, transmítale esto a Lord Alda. ¿Escuchaste sobre esto de antemano? Originalmente era una figura de alto rango entre los dioses subordinados de Alda, y después de la desaparición de Kuratos, el dios de los registros, fue considerado el confidente de Alda. Otros seres notables incluyen a los 9 señores y al dios del hielo Yupeon, pero los 9 señores no están en el reino sagrado como lo están con las espadas de 5 colores, y se desconoce dónde está Yupeon ya que no es visible. Por esta razón, los dioses de las fuerzas de Arda se fijaron en Niltark, el único que apareció ante ellos. Desafortunadamente, el testamento de Alda tampoco me ha sido revelado. Los dioses quedaron impactados por las palabras de Niltark. Arda había actuado imprudentemente al abrir el alma de Guduranis por iniciativa propia, sin siquiera consultar a Niltark. Cada vez estaba más confuso qué diablos estaba pensando Alda. En ese caso, ¿no deberíamos detener a Lord Alda ahora? Debemos intentar resolver la situación. Si Guduranis no logra revivir por completo, esta vez el mundo podría ser destruido. Algunos dioses comenzaron a argumentar que ya no importaba lo que Arda estuviera pensando y que la máxima prioridad debía ser resolver la situación. Su argumento era perfectamente correcto. Este era un plan basado en la estrategia visionaria de Alda, e incluso si lograban derrotar a Bandalieu, carecería de sentido si el poder de los dioses de Alda se redujera drásticamente en el proceso, o si el mundo fuera destruido. Ya veo. Entiendo tus intenciones. Parece que yo también debo cumplir con mi deber.
Niltak habló solemnemente, y los dioses asumieron que estaba cumpliendo su papel de confidente y que iba a amonestar a Arda. ¿Eh? ¿Qué? Sin embargo, la expresión de Niltak permaneció rígida mientras blandía su guadaña simbólica hacia los dos dioses que le suplicaban que detuviera a Alda. Los dos dioses fueron abatidos por la guadaña y cayeron. Al cabo de un momento, los demás dioses retrocedieron, gritando de miedo. ¿Qué estás haciendo? Los dioses preguntaron con una voz que no parecía ni un grito ni un chillido, y Niltak respondió en voz baja. Solo he cumplido con mi deber y he condenado al culpable. ¿Qué hay que cuestionar? Niltak es el dios del juicio. Es un dios venerado principalmente por verdugos, vengadores y cazarrecompensas. La guadaña que porta a la espalda, la guadaña de la muerte, es un símbolo del juicio y el poder divino. ¿Qué crimen hemos cometido? Su efecto es una versión inferior de estaca de la ley y puede privar de libertad a los seres a los que daña. Naturalmente, puede infligir daño, pero no puede destrozar el alma. Si disentir de las acciones del líder e incluso rebelarse para evitar la guerra santa no es un pecado grave, entonces ¿cómo más se le puede llamar? ¿Qué? ¿Qué pecado hay en desear la continuidad del mundo? Cualquier acción que vaya en contra de las leyes establecidas por Alda es un delito, sin importar el motivo. Incluso si Alda hiciera algo como romper el sello del rey demonio. Exactamente. Cuando Niltak declaró esto, los dioses de las fuerzas de Arda se quedaron sin palabras. Niltak continuó hablándoles. La ley determina qué constituye un pecado, y Alda es el dios de la ley. Si Alda dice que es pecado, entonces es pecado, y si dice que no es pecado, entonces no es pecado. ¿Por qué no pueden entender esto, que es tan obvio? Lo que constituye un delito y su gravedad varía según el país. En algunos países, incluso si alguien quita una vida, si el agresor es un noble y la víctima un plebeyo, no se le puede acusar ni siquiera de un delito menor, mientras que en otros países, incluso un noble puede ser encarcelado por el simple hecho de quitarle la vida a un esclavo. En algunos países, robar un caballo se castiga con la muerte, mientras que en otros, el delito se castiga simplemente con el pago de una indemnización. Lo que constituye un delito y el castigo que debe imponerse está determinado por la ley, y en este mundo son los gobernantes que gobiernan el país quienes hacen las leyes. Por lo tanto, Niltak cree que las leyes de los dioses deben ser dictadas por Arda, el jefe de los dioses. Una vez que lo entiendan, cada uno deberá cumplir con su rol. Una vez terminada la Guerra Santa, Alda impondrá el castigo apropiado a estos dos dioses. Si continuaban protestando, también serían presa de la guadaña. Al darse cuenta de esto, los dioses de las fuerzas de Alda abandonaron el santuario de Alda. Nunca pensé que llegaría tan lejos, perdimos una oportunidad. Estaba bien arriesgar el mundo para derrotar a Bandalieu y protegerlo. El pensamiento de Alda era tan retorcido que ni siquiera pudo notar tal contradicción. Se dieron cuenta de esto demasiado tarde. Sin embargo, al otro lado de la puerta custodiada por Niltak, Arda gemía de frustración y miraba al suelo. Pensar que pudieron resistir tanto tiempo contra los restos del ejército del rey demonio, que tenían fragmentos del alma de Guduranis incrustados en ellos, y los dioses que apoyan a vida, su fuerza de combate superó con creces nuestras expectativas. Alda había calculado que Bandalieu no se movería de su base en Taloseim y que las fuerzas militares estacionadas en diversos lugares quedarían inmovilizadas. Heinz y sus compañeros usarían entonces los 9 caminos para infiltrarse en la cordillera fronteriza. Sin embargo, Bandalieu había actuado desde Taloseim. Como no tenía seguidores allí, se desconocían los detalles, pero se reveló que la diosa del renacimiento, Lucemacera, había sido liberada del fragmento del alma de Guduranis que Bandalieu poseía. Solo Bandalieu podía hacer algo así. Las fuerzas de combate que Bandalieu había desplegado en diversos lugares eran más fuertes de lo esperado y luchaban en igualdad de condiciones con los dioses que Alda había desatado. Aunque esto era inesperado para Alda, no supuso un problema. Lo que sí era un problema era que Heinz y el resto de las espadas de 5 colores no avanzaban con rapidez hacia Taloseim. Caminaban como si simplemente estuvieran dando un paseo. En ese momento, estaban protegidos por los vientos de los 9 caminos, por lo que no deberían haber sido visibles para los monstruos, ni para el propio Bandalieu ni para sus familiares. ¿Qué demonios está pasando, Heinz? Su plan era que Heinz derrotara a Bandalieu, subiera de nivel y obtuviera aún más poder, lo que le permitiría sellar a Guduranis una vez más. Aunque solo era un fragmento de alma, no era tan amenazante como el Guduranis, que no había revivido por completo.
Los subordinados de Vandalieu solo tenían que mantener los fragmentos de alma de Guduranis en su lugar para evitar que se combinaran hasta que Heinz pudiera derrotar a Vandalieu. Sería aún mejor si murieran en ese mismo instante. Y después de volver a sellar el fragmento del alma de Guduranis, Heinz, junto con su logro de derrotar a Vandalieu, se convertiría en un nuevo héroe y lideraría a los miembros sobrevivientes de la humanidad, o al menos eso se suponía que sería. ¿En qué piensas? ¿Esperas a que Vandalieu derrote a los dioses que desate y devore todos los fragmentos del alma de Guduranis? Alda también había anticipado que Vandalieu consumiría varios fragmentos del alma de Guduranis. Aún así, creía que Heinz aún tenía buenas posibilidades de ganar. Sin embargo, la historia cambió al enfrentarse a Vandalieu, quien había consumido todos los fragmentos del alma de Guduranis. ¿Estás seguro de que puedes ganar contra Vandalieu, que se ha comido casi todo Guduranis? Ni siquiera Alda, quien lo ignora pero está consumido por la locura, puede ser tan ciegamente fiel a Heinz y Beowulf. Sin embargo, le quedan pocas opciones. Aún quedan sellos en los dioses malignos de los restos del ejército del rey demonio y en los dioses del bando de vida, pero liberarlos simplemente no servirá de nada. Es probable que los restos del ejército del rey demonio huyan si tienen la oportunidad. Los dioses del bando de vida probablemente intentarán unirse a ella primero. No tienen motivos para quedarse y luchar. Después de todo, para sacrificar a los dioses sellados, tuvo que implantarles un fragmento del alma de Guduranis. Sin embargo, solo quedaban 2 fragmentos del alma de Guduranis, razón y sabiduría. Sin embargo, incluso ahora comprendía que liberarlos sería peligroso. Y el más poderoso de los dioses malignos restantes es Jaroditus, el dios maligno de las cadenas del pecado. La historia de su muerte, a manos de él y de Beowulf, le otorgó el poder de la fe, conocido como asombro. Sin embargo, Alda consideró que liberarlo sería aún más peligroso que la razón o la sabiduría. Era un dios maligno que había soportado las estacas de la ley durante decenas de miles de años. Con su fuerza mental, existía la posibilidad de que pudiera suprimir los fragmentos del alma de Guduranis y usar su poder divino para volver a dormir a Beowulf. Incluso si usáramos otros dioses malignos, los dioses malignos y los semidioses tienen cuerpos, así que estaría bien implantar incluso un fragmento de su cuerpo. Sin embargo, por desgracia, no hay sellos para fragmentos de cuerpo en el reino sagrado. Si realmente llega a esto, supongo que tendré que irme. En ese momento, en cierto lugar de la tierra, el conflicto entre los dioses se estaba intensificando. Grande. ¡Ah! Cuerpos gigantes chocan, estallan rugidos y se producen explosiones. La tierra se parte, las montañas se desmoronan y los lagos se parten. Groa. Gaa. Groa. El que rugía salvajemente era un oso gigante. Era Urugus, el rey bestia de la facción de los osos de vida. Quizás porque le habían implantado la vanidad de Guduranis, se erguía frenéticamente sobre sus patas traseras y balanceaba las delanteras para parecer más fuerte. ¡Ah! Engranajes. El verdadero gigante de piel morena que sigue emitiendo un rugido es el gigante del desierto Bazaraza. Tras ser implantado con el miedo de Guduranis, ha perdido la cordura en la locura y el miedo, y se ha desbocado. Y luchando contra los 2 semidioses, rugiendo con un sonido inaudible para los seres de este mundo, estaba Zantark, el dios de la guerra del fuego y la destrucción. Estaba tan furioso por el atroz acto de Alda que estuvo a punto de perder la cordura. Zantark. Cálmate. Tiamat, la diosa dragón Yamaime, acude al lugar y detiene a Zantark. Ella también siente una intensa ira hacia Alda, quien ha implantado fragmentos del alma de Guduranis incluso entre los dioses que apoyan a vida. Sin embargo, el alboroto de Zantark era tan intenso que no tuvo más remedio que calmarlo. El campo de batalla estaba bastante lejos de la única ciudad del continente demonio, pero al mismo tiempo estaba fuera del reino pseudo-divino donde Zantark solía alojarse, el santuario. A diferencia de un semidios con cuerpo físico como Tiamat, Zantark es un gran dios. Operar en la superficie, contaminada por energía mágica y con un entorno diferente al de la era de los dioses, requeriría una gran cantidad de energía. Debido a que Zantark había absorbido y fusionado a 2 dioses malvados de otro mundo, lo que le dio algo así como un cuerpo físico, la cantidad de energía que necesitaba probablemente era mucho menor que la que normalmente consumiría, pero aún así no debería ser una cantidad pequeña. Tiamat. Entonces puedes calmarte por favor. Te lo ruego. Desafortunadamente, tenía dificultades para comunicarse con Zantark. Se conocían desde hacía mucho tiempo, así que no era que Tiamat no pudiera entenderlo en absoluto.
Sin embargo, no podía entenderlo a menos que hablara despacio y con calma. Sin embargo, Xantar debió de entender lo que decía Tiamat. Sin embargo, no dio señales de detener la pelea. Realizó movimientos amplios y deliberados para atraer la atención de Urugus y Bazaraza, dispersando balas de llamas rojas oscuras y blandiendo sus puños, envueltos en un aura negra. En este punto, Tiamat no estaba segura de si debía unirse a la batalla y terminarla lo más rápido posible. Sin embargo, la montaña de hielo que se alzaba frente a ella de repente se hizo añicos. Ark. Tiamat, si tienes tiempo libre, préstame tu fuerza. Quien apareció, destrozando la montaña, fue Diana, la gigante lunar. Con el gigantesco equipo de transformación que le había dado Vandalieu, estaba cubierta de brillantes fragmentos de hielo que reflejaban la luz. Era una vista hermosa, pero nadie tuvo tiempo de notarlo. Mátenme. Mátenme mientras aún estoy vivo. Esto se debe a que el dios que había destruido a Diana al estrellarla contra una montaña de hielo, Gizets, el dios maligno de muchos ojos, había aparecido. A primera vista, parecía una rana gigante, pero todo su cuerpo, desde la nuca, la espalda, los codos, las rodillas e incluso las yemas de los dedos, estaba cubierto de innumerables ojos, lo que lo convertía en una criatura extraña. Sin embargo, mientras suplicaba que lo mataran rápidamente, era uno de los dioses que, al igual que Firiraga, se había pasado del ejército del rey demonio a la facción de vida. También guardaba un ligero parecido con el alma de Vandalieu, aunque no poseía el poder del abismo. No es que me aburra especialmente. ¿Por qué no puedes tú, precisamente, contenerlo? Uf, qué vergüenza, pero no puedo derrotarlo. ¿Lo entiendes, verdad? Y como es un aliado, no puede ser derrotado. Si es derrotado y la conciencia de Gyuthe-Gyuth es consumida por un fragmento del alma de Guduranis, ya no podrá ayudarlo. ¿Puedes contenerlo con magia? Intentado pero evitado. Gyuthe-Gyuth es un dios maligno del que se dice que posee todos los ojos mágicos, excepto el ojo mágico del rey demonio. Esto incluye la capacidad de ver el flujo del poder mágico. Por lo tanto, cualquier intento de lanzarle magia será evadido de inmediato. Si alguien intenta lanzar un hechizo inevitable, lo detectará y activará un contrahechizo. Nada de esto ocurre por voluntad propia de Gyutzets, sino porque está siendo controlado por el fragmento del alma de Guduranis que se ha apoderado de su cuerpo. Sin embargo, su velocidad de reacción aumenta gradualmente. Gyutzets está siendo dominado. Dense prisa, perdedores de Toshima. ¿Estás tratando de enojarnos a propósito y hacer que te matemos? Eso es patético. Espero que te retrates de lo que dijiste después de ayudarme. Las dos diosas comprendieron las intenciones de Gyuthe-Gyuth, pero se sintieron furiosas. Al darse cuenta de que la magia no funcionaría, intentaron someterlo en combate cuerpo a cuerpo, pero en ese momento Xantar actuó. Aplastando el suelo, se acercó a los dioses furiosos. ¡Guau! ¡Ah! Empuja a Urugus y Bazaraza hacia adelante y carga contra Gyuthe-Gyuth. Sin embargo, debido al tamaño de sus movimientos, el fragmento del alma de Guduranis que se había apoderado de él intentó evitarlo con facilidad. No te muevas. Sin embargo, Gyuthe-Gyuth se resistió al gobierno de Guduranis y usó el ojo mágico de petrificación para convertir su propio cuerpo en piedra. Como resultado, el golpe de Xantar alcanzó su objetivo y las patas delanteras del petrificado Gyuthe-Gyuth se hicieron añicos. Tiamat, Diana, cuento con vosotras. Proteged la ciudad. Luego, mientras se inclinaba sobre los tres dioses furiosos, transformó su cuerpo en llamas. ¿Qué? Espera, Xantar. No me digas que planeas sellarlos contigo. La intención de Xantar al avanzar fue la misma que Diana había gritado. Encerrar a Urugus y a sus compañeros junto con él, detener por la fuerza sus actividades y evitar que los fragmentos del alma de Guduranis los erosionaran aún más. El poder de Xantar es tan grande que no se puede controlar con precisión, y si luchara fuera del continente demonio, engulliría a las personas y ciudades cercanas. Por lo tanto, para que Diana, Tiamat y los demás pudieran luchar mientras protegían las ciudades cercanas al continente demonio, y para aliviar la carga de Vandalieu, se utiliza a sí mismo para sellar a los dioses que apoyan a vida. Si estos fueran solo restos del ejército del rey demonio, simplemente los habríamos hecho papilla, pero el tonto hermano de Alda, esa es una táctica brillante. Nunca olvidaré este enojo. Vandalieu, lamento haberte dejado con la tarea de lidiar con el tonto hermano de Alda. Por favor, ven y libera el sello en una fecha posterior. Dejando ese grito atrás, Xantar se transformó en una gigantesca obsidiana y selló a los tres dioses de la facción de vida.
Mientras tanto, había un dios que intentó sellar a los dioses que, como Zantark, se estaban saliendo de control. ¡Ah! El dios descontrolado se llama Dharmatark, el dios de las llamas purificadoras. Se encuentra en los cielos sobre el ducado de Pilchikov. ¡Ah! Oh. Aunque estaba casi inconsciente, alzaba vigorosamente sus propias llamas para intentar rechazar el aura maligna de Guduranis que se había incrustado en él. El problema era que cada vez que lo hacía, consumía una gran cantidad de su propio poder, e incluso un solo roce de las llamas bastaría para carbonizar el cuerpo entero de una persona. Normalmente, las llamas de Dermaturg son llamas purificadoras que solo tienen efecto en los no muertos, pero la naturaleza de las llamas ha cambiado debido a la energía maligna parásita. Alda probablemente quería que las llamas purificadoras permanecieran sin cambios mientras enviaba a Dermatark a los cielos sobre los camaradas de Vandalieu que estaban desplegados en el ducado arnero, el ducado Virgit. Sin embargo, el propio Dermaturg, a pesar de estar confundido, se había resistido, provocando que la bala cambiara de trayectoria a mitad de la caída, aterrizando sobre el ducado de Pilchikov, y la influencia de la energía maligna implantada por el propio Alda le impidió alcanzar el objetivo. Desafortunadamente, para la gente del ducado de Pilchikov, fue una bala perdida. Quien bate sus alas y controla el viento para evitar que las llamas del Dharmatark caigan al suelo es Rafaz, el rey de las aves. Si él, el rey de todas las aves, se pusiera serio, no tardaría mucho en volar del continente demonio al continente Van Gaia. Sin embargo, como realmente lo da todo, no dura mucho. Es por eso que un cierto dios rápidamente selló Dharmatark. Ah. ¿Cómo te atreves? Dharmatark lo notó y por primera vez pronunció palabras significativas. Lo siento, pero por favor ten paciencia conmigo. Su oponente fue Pharmaun Gold, uno de los héroes de las fuerzas de Alda que había atacado a Dharmatark y a los otros dioses de la facción de vida hacía más de 100.000 años. Bastardo. Las llamas que habían estado ardiendo para resistir a los espíritus malignos ahora se desatan para atacar a Pharmaun, pero como Pharmaun es un dios de atributo fuego, las llamas tienen poco efecto. Además, no podemos permitirnos perder el tiempo en esto. Pharmaun saltó desde arriba de Dharmatark, atravesando las llamas que había desatado e intentando sellarlo. Como dice el refrán, no había tiempo que perder. Esto es para ayudar a Dharmatark, porque él mismo tiene un tiempo limitado para estar activo en la Tierra y, sobre todo, porque no quiere que los humanos vean a Pharmaun en acción. Pharmaun, el héroe elegido por Zantark y fundador del gremio de aventureros, es un dios de la facción de vida que se sabe que se convirtió a la facción de vida en el imperio demonio de Vidal hace 50.000 años. Sin embargo, en la sociedad humana, incluido el ducado de Pilchikov, se le reconoce como un dios de las fuerzas de Alda. Si Pharmaun desempeñara un papel activo, y si se le viera peleando contra Dharmatark, quien se suponía que había sido sellado como un dios de la facción de vida, la gente del mundo de la superficie entendería que un dios de la facción de vida que de alguna manera había escapado del sello estaba arrasando, y Pharmaun, el héroe que se había convertido en un dios de las fuerzas de Alda, había venido a sellarlo. Por eso no debería haber jugado un papel activo en esta guerra santa. Rafael, cuento contigo para el resto. Asegúrate de cubrirlo bien. Pharmaun le confió el asunto a Rafaz, quien se transformó en una joya que aprisionó a Dharmatark y logró sellarlo. ¡Cuá! En respuesta, Rafaz tomó el orbe en su pico y agitó sus alas ampliamente para que la gente en el suelo pudiera verlo, dibujando un rastro del símbolo sagrado de vida antes de volar. Dead Mage capítulo 389. El ejército del antiguo rey demonio contra el ejército del viejo rey demonio. La batalla en la frontera entre los ducados Arner y Fazón se desarrollaba con la etiqueta de guerra tradicional que no se había observado durante mucho tiempo, pero esa atmósfera un tanto tonta fue destruida instantáneamente por el intruso. ¿Dónde está el héroe? Los mataré a todos. Haré trizas a Beljor, Pharmaun y los 9 caminos. A primera vista, el intruso parecía un sauce. Sin embargo, en lugar de ramas y hojas, tenía innumerables tentáculos. El tronco era de color carne y estaba cubierto de mucosidad, con numerosas espinas afiladas y bocas que le salían. Lubesfol, el dios dragón violento y malvado, reconoció esa figura. Ese es Zobubelogia, el dios maligno de la destrucción por codicia. Es ridículo. Debió de ser sellado por Beljor y sus compañeros hace 100.000 años, antes de que Zakart y sus compañeros fueran asesinados por Guduranis. ¿Entonces el sello se ha roto? Sí, Lady Paulina. Sin embargo, he oído que su sello estaba bajo el cuidado de los grandes dioses.
Por lo tanto, ahora debería estar en manos de Alda, el dios de la ley y el destino, junto con los sellos de otros dioses malignos y dioses que apoyan a vida. ¿Por qué ahora? De ninguna manera. Lubesfol respiró profundamente, se puso sobre sus patas traseras y lloró. Alda ha liberado el sello. ¿En qué está pensando? Aunque pretendiera que lucháramos entre nosotros, el ejército del ducado de Fazón está aquí. ¿Acaso planeas dejar a tus propios seguidores atrapados en el fuego cruzado? Cariño, ¿por qué gritas tan fuerte? Te oímos sin que tengas que gritar, y no estás enfadada ni tienes prisa, ¿verdad? Hay una razón para esto, Lady Paulina. Lubesfol dejó de actuar sorprendido y enojado, puso sus patas delanteras nuevamente en el suelo y comenzó a explicar. Esto es para difundir información al ejército del ducado Abner, y también para advertir a la gente del ducado Fazón que no lo confundan con estar del lado de vida como nosotros, ya que comenzó a llamar a Bewood y los demás. Lubesfol, ahora un semidios de 100 metros de altura con su forma original, tenía una voz que se oía con claridad. Si gritaba con fuerza, sus palabras podían ser escuchadas por personas a más de 10 kilómetros de distancia. Utilizaron esto para compartir información con sus propias tropas, mientras también intentaban transmitir información precisa a las fuerzas enemigas y bajar su moral. De hecho, Lubesfol podía ver el pánico en los soldados del ejército del ducado de Fazón. Entonces, ¿qué tal si dejamos que Zovibelogia se enfrente al lento ejército del ducado de Fazón y esperamos hasta que ambos bandos estén exhaustos? Así podemos ganar con el mínimo riesgo. Naturalmente, los susurros de Lubesfol y las voces de Paulina no llegaron al ejército del ducado de Fazón. Supongo que sí. Eso, me pareció un poco cobarde, pero no se puede evitar. Bueno, después de todo, son el ejército enemigo. Me parece lamentable. Paulina y Reynard sintieron cierta resistencia a la turbia propuesta de Lubesfol, pero se convencieron al recordar que el ejército del ducado de Fazón no estaba formado por gente común y corriente indefensa, ni simplemente atrapados en el caos. Eran sus enemigos. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos para el ejército del ducado de Fazón, pero para Paulina y los demás, el enemigo contra el que lucharían para matar simplemente cambiaría de ellos mismos a Zovibelogia. Es cierto. Personalmente, lo consideraría si se rindieran y pidieran protección, pero, este no es el ejército del Imperio Demonio de Vidal. El familiar rey demonio tipo caballo montado por Juliana declaró las intenciones de Vandaliau. En cuanto a su vida o muerte, lo dejaremos en manos de sus propias elecciones y esfuerzos, y de la decisión de nuestro comandante militar. Parecía que proteger la vida de las tropas del ducado de Fazón no era una prioridad para Vandaliau. Aunque creía en la diosa de la vida y el amor, no deseaba llegar al extremo de pedir ayuda al comandante del ejército de una nación amiga. Habían declarado que esta guerra sería una guerra santa, por lo que uno pensaría que estarían felices de que su enemigo se hubiera convertido en un dios malvado, honesto e impenitente. Sin embargo, en cuanto a ese dios maligno de la aniquilación del deseo, parece que un fragmento del alma de Gudurani se ha incrustado en Alda, así que no podemos dejarlo solo. Al oír esto, Paulina y los demás miraron con asombro al extraño Zovibelogia. Habían oído que Alda podría usar un fragmento del alma de Guduranis, pero probablemente nunca imaginaron que lo usaría para parasitar a un miembro de alto rango del ejército del rey demonio, cuyo nombre aún se recuerda en la mitología. Eso no es bueno. Con un sudor frío en la mano, Lubesfol consideró qué hacer con la situación. Pensó que, de ser posible, no quería luchar contra Zovibelogia. Esto se debía a que Zovibelogia, el dios maligno de la aniquilación del deseo, era uno de los principales ejecutivos del rey demonio y era mucho más fuerte que él. Además, ese dios conocía información que no quería que se supiera. No es lo único que podemos hacer ahora que el cuerpo principal venga y se lo coma. En la actualidad, no hay monstruos ni locos que adoren a Zovibelogia como hace 100.000 años, por lo que poco a poco se irá debilitando y, si todo va bien, desaparecerá por completo, pero eso llevará años, y ahora que el sello acaba de romperse, parece que no solo tiene intenciones asesinas, sino que también tiene una gran cantidad de energía. Si es posible, me gustaría que Vandalieu viniera inmediatamente y devorara a Guduranis junto con el fragmento de su alma. Oh, lo siento. Tengo muchas cosas que hacer, así que tardaré un poco en llegar. Eso es tan cruel. Oye, Lubes. No metas a Van en problemas. Así es. ¿No hemos estado entrenando duro para momentos como este? Estrangularé a Zakart, Ark, y Yuilor y Solda hasta que escupas tus órganos.
Mientras tanto, Zobibelogia parece ignorar lo que ocurre en el suelo, mientras la boca de su trompa sigue escupiendo los nombres de los héroes con voz asesina. Una tremenda intención asesina emana de su grotesca forma, pero esto es algo que los humanos de ambos bandos agradecen. Debido a que gritan en lenguaje humano, la atmósfera inhumana se disminuye y el impacto psicológico se suaviza. General, ya no es momento de preocuparse por la etiqueta de la guerra. Entiendo, sumo sacerdote. Organizaré una fuerza punitiva de élite y atacaré al dios maligno de la destrucción por la codicia. Envíenme un mensajero para solicitar una tregua temporal con el ejército del ducado de Arner. El ejército del ducado de Fazón estaba compuesto por el ejército existente del ducado de Fazón, más soldados de élite que se habían reunido de todo el país después de recibir oráculos directos de los dioses de Alda o bajo las órdenes de quienes los habían recibido, así como el cuerpo de sacerdotes guerreros del templo de Alda, y luego se dividió en dos grupos para atacar simultáneamente el ducado de Arner y el ducado de Birgit. Con el ejército original como núcleo, los participantes no militares también están formados por devotos seguidores de los dioses de las fuerzas de Alda, por lo que la cadena de mando es más fuerte y más cohesionada que el ejército de la Guerra Santa de la Nación Santa de Amid. Una tregua temporal. ¡Qué tontería! Mientras están distraídos por la repentina aparición de un dios maligno, lanzaremos un ataque, los aniquilaremos y luego avanzaremos hasta la cordillera fronteriza. ¿Qué estás diciendo? Sumo sacerdote, te has vuelto loco. ¿O no escuchaste la voz del dragón? Sin embargo, parece que esto solo fue efectivo durante la Guerra Santa. El general al mando del ejército del ducado de Fazón cree en Alda y en la causa de la Guerra Santa. Considera que el imperio demonio viral está loco por tratar a los no muertos y demonios como personas, pero él sigue siendo un soldado de pies a cabeza. Como líder del ejército, sigue las órdenes del duque Fazón, pero también toma decisiones y actúa con base en el sentido común. En cambio, el sumo sacerdote, principal guerrero del templo de Arda y miembro del ejército, está dispuesto a morir si eso implica luchar bajo la voluntad de Alda, y cree que los demás creyentes deberían hacer lo mismo. En otras palabras, es un fanático similar a Eirika. ¿Qué están haciendo los generales? ¿Ya dieron sus órdenes? Ah. ¿Intentas decirnos que nos quedemos ahí parados y muramos? Haré lo que quiera. Y aunque las antiguas tropas de élite que se habían unido al ejército eran una cosa, los candidatos a héroes que eran aventureros se apresuraron a renunciar a la organización disfuncional. No importa cómo lo mires, deberíamos derrotar a ese dios malvado primero. Ángel familiar desciende. Su decisión fue perfectamente razonable y, más aún, fue la acción correcta para un héroe bendecido por los dioses. Ahí está. Sin embargo, cuando activó descenso del ángel familiar, Zobibelogia reconoció su presencia como un ser que seguía al héroe. Conviértete en mi comida. Ejército del héroe. Su carnosa trompa se flexionó y sus innumerables tentáculos se balancearon como látigos. Por desgracia para el ejército del ducado de Fazón, los tentáculos se alargaron repentinamente decenas de veces. ¿Qué? Hola. Incluso entre los dioses malignos, considerados al menos de rango 13, Zobibelogia, el dios maligno de la aniquilación del deseo, antiguo miembro de alto rango del ejército del rey demonio, es tan poderoso que ni siquiera los aspirantes a héroes y las antiguas tropas de élite tienen la menor oportunidad, y los soldados, caballeros y sacerdotes guerreros, apenas un poco más fuertes que el promedio, tienen la menor oportunidad. Con un solo movimiento de sus tentáculos, más poderosos que los de un kraken, solo pueden danzar como hojas. La mitad del ejército del ducado de Fazón estuvo expuesto a este ataque, y todos, excepto los héroes potenciales, las antiguas tropas de élite y unos pocos afortunados, fueron alcanzados y volados por el enjambre de tentáculos. Ayúdame. Sin embargo, por alguna razón, muchos de los atacados sobrevivieron y pedían ayuda en el suelo donde habían sido arrojados. Espera, te daré la poción enseguida. Rescata a los heridos y cubre la retirada. El general ha muerto. La disciplina del ejército del ducado de Fazón comenzó a desmoronarse de inmediato. No era de extrañar, ya que la mitad de los soldados que lo componían resultaron gravemente heridos y solo unos pocos murieron. Ahora, bebe esto, Sin embargo, fueron los propios soldados del ejército del duque de Fazón quienes asestaron el golpe final. Esto es la inmoralidad de traicionar a un camarada. El soldado que había apuñalado con su espada en el estómago al soldado que intentaba darle la poción, lo mató, murmuró con una expresión de éxtasis. Bastardo. ¿Qué? Jaja.
El caballero, que suele ser tan arrogante, recibió una puñalada por la espalda y se desplomó en un estado de vergüenza. Ja ja ja. Quien quiera que sea, déjame matarte. De acuerdo, me mataré. No, me mataré. Romperé el mandamiento que prohíbe el suicidio y moriré. Mátenlo. Maten al viejo sumo sacerdote que me insultó. No pueden seguir las órdenes del shogun. Fue como si hubieran olvidado el sentido común, la conciencia, la disciplina militar y la ley, y comenzaron a luchar entre sí sin sentido. Esto provocó el colapso total del ejército del ducado de Fazón como organización. Si solo se hubiera perdido la mitad, el fanatismo habría permitido que la lucha continuara, pero con la mitad aún con vida y ahora el enemigo, no había nada que pudieran hacer. Después de hacer esto, Zobibelogia flota en el cielo, dejando escapar una risa enfermiza. Todos, acabemos con esa cosa. Reynard, si alguien no tiene las habilidades resistencia a anormalidades de estado y resistencia mental u objetos mágicos con el mismo efecto, por favor, dígales a los comandantes que se retiren. Tras confirmar esta situación, Paulina decidió que ya no podía esperar más y decidió pasar a la ofensiva. Si no se le controlaba, obtendría poder del ejército del ducado de Fazón, al que había convertido en sus seguidores hasta que llegó Vandalieu, y aunque él mismo no parecía darse cuenta, sería tomado por un fragmento del alma de Guduranis, lo que resultaría en una resurrección incompleta del antiguo rey demonio. Ella va a Lubesfol con Yamata, y Juliana vuela al cielo con el rey demonio y se acerca al dios maligno de la aniquilación del deseo. Eres Lubesfol. Tu apariencia parece un poco diferente, pero hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Dónde están los héroes ahora? ¿A dónde fueron Lord Guduranis y los demás hermanos? Respóndeme. Zobibelogia también lo notó, pero no reconoció a Lubesfol como enemigo. Parecía algo confundido, pero se giró con arrogancia y empezó a hacer preguntas. Ja. Responderé, héroes. No hace falta que lo sepan. Mueran. Lubesfol fingió responder la pregunta, pero a mitad de la frase desató un aliento de torrente que golpeó directamente a Zobibelogia, provocando que se estrellara contra el suelo sin hacer ruido. Tú. Te has vuelto loco. Desafiarme es como desafiar al rey demonio. Y has olvidado la bondad que le debía al rey demonio por haberte abierto las puertas y permitirte desertar. Entonces gritó, balanceando sus tentáculos hacia el suelo, provocando que éste temblara. Ark. Te contaré sobre mi pasado, que no quería que Lady Paulina ni Reynard supieran. Así es, cuando Lubesfol, Bododo el malvado rey jabalí y Zozaseiba, que no estaba presente, traicionaron a los dioses de Landa y se unieron al ejército del rey demonio, Zobibelogia fue el oficial de alto rango que había hablado bien de Guduranis, diciendo, esto suena interesante, así que usémoslo. Sin embargo, la verdadera identidad de Lubesfol era conocida no solo por Paulina y Reynard, sino por todo el ejército del duque Ardner, así que a nadie le preocupaba en ese momento. Paulina simplemente asintió y dijo, ya veo. Después de todo, incluso si los demás piensan, no hay necesidad de preocuparse por eso ahora, probablemente sea algo de su pasado que no quiere que otros sepan. Ya veo. Así que planeas asesinarme, a mí, que acabo de despertar del sello, y tomar mi puesto. ¡Qué maravilloso! En este preciso instante, por primera vez, creo de verdad que eres digno de ser nuestro camarada. Mientras tanto, la mente de Zobibelogia parece estar congelada en el tiempo, hace más de 100.000 años, en la era mítica cuando los dioses de Landa luchaban contra el ejército del rey demonio, cuando los 7 héroes aún estaban vivos y él estaba sellado. En su mente, Guduranis todavía reinaba sobre el ejército del rey demonio, y Lubesfol era solo un miembro de bajo rango que había desertado al ejército del rey demonio. El propio Lubesfol, que estaba siendo elogiado, estaba tan disgustado por los elogios que involuntariamente dejó escapar un grito que pareció convulsionarlo y estremecerlo. Sin embargo, no importa cuánto compartas los mismos valores que yo, no toleraré que vayas en mi contra. Oye. No te burles de mi Lubez. Club de despegue. Zobibelogia lanzó sus tentáculos hacia Lubesfol, pero Paulina, parada sobre su cabeza, los aplastó con un solo golpe de su garrote. La fuerza principal llegará pronto, pero dejaremos refuerzos y nos trasladaremos a otra ubicación pronto, así que por favor resistan un poco más. ¿Refuerzos? ¿Quiénes serán? Antes de que Juliana pudiera preguntarle al rey demonio de tipo caballo, 2 varitas cayeron del cielo. Se retorcieron en el aire y adoptaron formas aterradoras. Nunca pensé que me lanzarían a un lugar con un pez tan grande. Pero no tengo más remedio que hacerlo.
Firira, el dios dragón de los 5 malvados, es un dragón deformado de 5 cabezas y una cola con una forma general parecida a una mano gigante, con una cabeza de serpiente de un solo ojo que crece donde estarían los dedos. Pero me hubiera gustado que lo hubieran dejado caer al menos un poquito más atrás. A primera vista, parece un árbol gigante, pero en lugar de frutos tiene ojos. Zozogante, el dios malvado del bosque oscuro. Ambos dioses eran anteriormente miembros de bajo rango del ejército del rey demonio y, a diferencia de Luvesfol en ese momento, eran dioses malvados que habían desertado a los dioses de Landa. Al verlos, Luvesfol gritó instintivamente. ¿No había mejores refuerzos? ¿Qué? Por muy cierto que sea, es demasiado terrible. En términos de poder de combate, están al mismo nivel que Luvesfol, e incluso si los tres se combinaran, no deberían poder igualar a Zobibelogia. Maldita sea, todos esos canallas intentan quitarme el puesto, ¡qué bien, qué bien! Es insoportable. Pero te voy a matar. Esto era lo que pensaba Valdilia, el caballero de las 1000 espadas, seguro de que una feroz batalla con Zobibelogia estaba a punto de comenzar. ¿Cuánto durará la moral, no, la cordura de los soldados que presenciarán esta batalla? Sin embargo, parecía que Vandalieu también había dejado refuerzos para ser amable con los soldados. Ustedes ya se graduaron, pero aún tienen clase. La materia es música. Randolph, por favor mantén tus bromas al mínimo. El verdadero Randolph, sosteniendo dagas en ambas manos, y Meorilit, el exdirector de la escuela preparatoria de héroes, estaban frente a Zobibelogia. Al mismo tiempo, Heinz y el resto de las espadas de 5 colores se dirigían hacia Talosheim dentro de la cordillera fronteriza cuando fueron emboscados por Vandalieu. Piensen en esto como un calentamiento y sigan moviendo el cuerpo. Tengan cuidado de no cansarse demasiado. Cuando Vandalieu creó un valle en la cordillera fronteriza para liberar monstruos como distracción, se abrió un agujero en la barrera creada por los dioses que apoyaban a Vida. Heinz y sus compañeros se infiltraron en la cordillera fronteriza a través de este valle. Sin embargo, Vandalieu no fue tan ingenuo como para dejar desprotegido el interior de un agujero que había creado intencionalmente para su plan. Ante Heinz y sus compañeros se encontraban golems de diversas formas, hechos de mitril y adamantita. No quiero cansarme demasiado, pero si lucho cara a cara con estos tipos, solo me cansaré. Tal como dijo Jennifer, los golems tenían una estructura desagradable que inevitablemente los desgastaría si pelearan honestamente. El metal mágico utilizado no era rival para las espadas de 5 colores actuales, cuyas armas principales estaban hechas de oricalco. Sin embargo, había una cavidad dentro del cuerpo del golem, y lo que estaba instalado allí era problemático. Hay explosivos que se encienden y explotan cuando se destruye el golem, adhesivos que pegan armas a los restos del golem, productos químicos que se vaporizan en gas venenoso cuando se exponen al aire y patógenos transportados por el aire. En casos raros, se puede instalar un golem de metal líquido en el interior, que atacará en el momento en que se destruya el golem exterior. No deberíamos retirarnos por ahora, unirnos al ejército de la Guerra Santa en la retaguardia y priorizar la derrota de los dioses malvados de los que Beowulf y los demás hablaron antes, aquellos que albergan los fragmentos de Guduranis. Si dejamos a Guduranis sola, Selene y el mundo estarán en peligro. Diana tenía razón, pero Heinz negó con la cabeza. Lo siento, pero si debes irte, por favor ve solo tú y Jennifer. ¿Por qué? ¿Acaso derrotar a Vandalieu es tu prioridad? No, sería contraproducente si Delisa y yo uniéramos fuerzas. Heinz respondió, y Delisa respondió a las confundidas Diana y Jennifer. Si nosotros, especialmente Heinz, regresamos y nos unimos al ejército de la Guerra Santa, ¿qué crees que ocurrirá? ¿Crees que el Imperio Demonio Viral, Vandalieu acordará una tregua temporal con nosotros y luchará contra los dioses del mal? Eso no es cierto. Sí, será una batalla a 3 bandas, como con Rikudo Usei. Mientras los dos recordaban el incidente de Arcabalón, Heinz continuó. No, no es lo mismo. Vandalieu priorizará derrotarnos a nosotros sobre los dioses malignos. Para proteger al ejército del Imperio Demonio de Vidal de nosotros. Heinz pensó que si las espadas de 5 colores volvieran a su camino de priorizar la derrota de los dioses malvados que Alda había desatado, llevando los fragmentos del alma de Guduranis, y se unieran al ejército de la Guerra Santa, Vandalieu priorizaría proteger al ejército del Imperio Demonio Vidal en el campo de batalla. Esto se debía a que los dioses malignos no estaban causando estragos en Orbaume, donde vivía gente inocente, sino en un campo de batalla donde solo había aliados y enemigos.
Para Vandalieu, existía una clara distinción entre quienes merecían protección y quienes no. Además, los dioses malignos desatados por Alda probablemente sean más débiles que los santos de los 6 caminos, incluso combinados con los fragmentos del alma de Guduranis. Así que Vandalieu tiene más margen de maniobra que antes. Incluso Heinz, un creyente en Alda, no podía creer que fuera sensato liberar dioses con fragmentos del alma del rey demonio incrustados en ellos, pero pensó que ciertamente no liberaría nada más poderoso que el santo de los 6 caminos. Por eso Vandalieu mantuvo la compostura y nunca consideró siquiera pedir una tregua temporal con Heinz. Pero incluso si regresamos, Vandalieu correrá a proteger a sus compañeros no muertos y monstruos de nosotros. Incluso si Alda ha desatado dioses malignos en otros lugares. Eso se debe a que somos una amenaza mayor para Vandalieu que los propios dioses malignos. Mientras Heinz declaraba esto, neutralizó a los golems uno por uno, y Jennifer preguntó, ¿cómo puedes estar tan seguro? Es que esta emboscada no es suficiente para detenernos, Vandalieu mismo debería haber estado aquí, pero no está. Era muy probable que las tropas de élite que atravesaban el agujero creado deliberadamente en la barrera fueran las espadas de 5 colores o una unidad de élite centrada en ellas. Sin embargo, solo había golems, que eran algo difíciles de derrotar, y no podían considerarse una fuerza de interceptación suficiente, ya que, en realidad, Vandalieu o su clon habrían estado allí para interceptar a Heinz y sus compañeros. Los golems contra los que luchaban Heinz y sus compañeros simplemente estaban allí para despejar el camino para cualquier héroe potencial que pudiera unirse a ellos. La ausencia de Vandalieu significaba que tenía otras prioridades además de luchar contra Heinz y sus compañeros. Por ejemplo, además de los campos de batalla donde luchaban el ejército de la Guerra Santa y el ejército del Imperio Demonio de Vidal, Alda había desatado a Guduranis y otros dioses malignos en varios lugares, por lo que podría estar viajando por todo el mundo para derrotarlos. Sin embargo, si Heinz se uniera al ejército de la Guerra Santa fuera de la cordillera fronteriza, sus prioridades podrían cambiar. Si Vandalieu priorizara matar a Heinz para proteger a sus camaradas de sus hombres, los dioses malignos quedarían descontrolados. Entonces vas a hacer que Vandalieu elimine los fragmentos del alma de Guduranis. Intentas derrotarnos porque Guduranis podría apoderarse de nosotros, ¿verdad? Si esto finalmente previene el daño de otros dioses malignos, entonces está bien. No importa si el Vandalieu que apareció ante nosotros ya ha sido conquistado por Guduranis o no, mientras ganemos, no importa. Después de todo, es Vandalieu, no nosotros, quien puede lidiar con los fragmentos del alma de Guduranis que probablemente estén esparcidos por todo el lugar más rápidamente. Desafortunadamente, Heinz y sus compañeros no tenían la movilidad necesaria para viajar a través del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Y de hecho, si Heinz se uniera al ejército de la Guerra Santa, Vandalieu haría de matarlo su máxima prioridad para proteger al Zigurat, el dragón que sostenía a vida. Mientras protegen al frenético Zigurat y al ejército del Imperio Demonio Vidal, las espadas de 5 colores también deben usar toda su fuerza para protegerse de Vandalieu, quien la usa para matar a Heinz. Tras el ataque, el ejército de la Guerra Santa es aniquilado y la nación Escuro Mirk sufre graves daños. Para Vandalieu, las vidas de Borkus, Gudarion, Schneider, Vígaro y Zigurat eran mucho más importantes y preciosas que las vidas de la gente de la nación Escuro Mirk, un país enemigo que ni siquiera había conocido. Además, durante este tiempo, los aliados de Vandalieu tendrían que seguir frenando a los dioses que Alda había desatado por toda la tierra, y si fracasaban, Guduranis volvería a ser parcialmente revivida. Este era un escenario que ni Vandalieu ni Heinz deseaban. Pero si continuamos por este camino, no llegarán antes de que Vandalieu pueda derrotar a los dioses malvados para proteger Talos-Heim. Eso no es posible. Talos-Heim ya no existe, o incluso si existe, es una ciudad falsa sin habitantes. Por eso Vandalieu puede seguir esperando a ver qué pasa. Había preparado una trampa más allá del agujero en la barrera que había creado intencionalmente como distracción, por lo que no había forma de que dejara a alguien importante para él más allá de ese agujero. Dado que había movido las montañas, era natural que también pudiera mover la ciudad. Por lo tanto, no había nada que valiera la pena proteger para Vandalieu más allá de este camino. Así que Heinz continuó esperando que apareciera Vandalieu.